Bienvenido a esta clase donde veremos el tema estructura del cuento y la novela. Este tema me gusta mucho porque son dos textos que hay en abundancia, entonces realmente son muy bonitos, muy llenos de metáforas, de historias, de situaciones que nos llevan a otros mundos. Entonces, eh, me gusta mucho por esa razón, ¿sale? Entonces, bueno, voy a explicarte más de lleno sobre esto. Estos textos se llaman narrativos, entonces son el cuento y la novela, y constan de elementos esenciales como narrador, personajes, tiempo y espacio. Por ejemplo, un cuento clásico es El patito feo. Ahí narra la historia de un patito que nació dentro de una familia de patos, pero en realidad era un cisne. Entonces el cuento va narrando sobre cómo se siente el patito, lo que fue viviendo de discriminación en esa granja donde vivía, cómo se sale de la granja y va en búsqueda de su familia, y de repente se da cuenta de que realmente no era un patito feo, sino que era un hermoso cisne. Entonces, el cuento te va adentrando poco a poco en las situaciones que va teniendo el personaje. Y hay un narrador, justamente el cuento del patito feo tiene un narrador, que es el escritor, que se llama, no recuerdo bien su nombre, pero se apellida Andersen. ¿Sale? Entonces Andersen es el narrador y va describiendo a los personajes, describe el ambiente, describe qué le pasa al patito, cómo se siente, ¿sale? Entonces esos son unos elementos del cuento. Ahí te voy a ir desglosando sus elementos. Entonces el primero es el narrador, es el mediador entre el mundo narrado y el lector, y como tal es el elemento que filtra la información narrativa. Entonces vamos a ver este cuento por medio de los ojos del narrador. El narrador te va a ir explicando, te va a ir diciendo, te va a meter a profundidad al cuento. También dentro del cuento está el elemento que son los personajes, son quienes protagonizan la historia realizando las acciones. Aquí puse una imagen de todas las princesas Disney, ellos son los personajes, ellas son las protagonistas. Entonces, todas las películas de Disney son cuentos, más que nada las películas animadas. Entonces está el narrador, están los personajes principales y claro, tiene su esencia, muchas veces tiene enseñanzas, trae metáforas, trae enseñanzas de vida. También en el texto narrativo está el tiempo y el espacio, que son dos coordenadas fundamentales en la configuración del mundo narrado. Entonces no es lo mismo una ambientación del cuento de Pocahontas a la ambientación de la Cenicienta. Están en diferentes lugares, diferentes tiempos, unos están en tiempos medievales, otros en otra época, ¿sale? Y también el tiempo se condensa y se dibuja de diversas maneras en el texto narrativo, ya que consiste en la imitación de la cronología del tiempo humano. En cuanto al espacio, este se manifiesta a través de la descripción, que es la definición de algo a partir de la enunciación de sus elementos constitutivos. ¿Sale? Entonces, aquí te van describiendo todo lo que es el contexto, todo a donde surge. Por ejemplo, el cuento del patito feo, ese cuento se ubica en una granja. No dicen en qué país, pero más o menos tiene elementos de que es una granja que se encuentra en Europa. Otro punto es que el cuento se caracteriza por los siguientes elementos. Son breves. Los cuentos son más cortos que las novelas. Claro, hay algunos cuentos que son un poquito más largos. Por ejemplo, el cuento de Harry Potter todavía está entre que si es un cuento infantil o es una novela. Y hay
hay personas que lo consideran como entre ambos, porque de cierta forma cada historia es breve, pero por otro lado tiene características de fantasía, características de novela, ¿va? Sin embargo, la mayoría de los cuentos pues son breves. El Patito Feo son como unas 5 páginas más o menos. Los cuentos de Andersen son muy cortos. Por ejemplo, hay un cuento que se llama, no recuerdo si es de Andersen, pero se llama La niña de los fósforos. Ese cuento igual son como unas 3 páginas. Entonces, son cuentos muy chiquitos. Otro punto es que son muy singulares. Te habla del Patito Feo y todo el tiempo te habla del Patito Feo. Te habla de la niña de los fósforos, todo el tiempo habla de eso. Por ejemplo, Pocahontas, todo el tiempo hablan de Pocahontas y John Smith. ¿Sale? Entonces, son muy específicos. Otro punto es que también tienen una tensión, o sea, tienen un problema. En el Patito Feo el problema era que se sentía feo, que los de la granja no lo querían y hasta lo corrieron. Esa fue la tensión. En Pocahontas la tensión es de que llegan las personas a conquistar el país donde ella vive y empiezan a, pues sí, como a querer buscar el oro. Entonces ahí hay una tensión muy fuerte. También, por ejemplo, en Mulan la tensión está de que van a llegar personas a invadir China. Entonces hay una tensión y se resuelve. Y otro punto es que hay pocos personajes. En una novela hay muchísimos personajes. En un cuento son poquitos. Pocahontas pues nada más era ella, John Smith, el animalito que la seguía y a lo más los malos. En Mulan también, en el cuento por ejemplo bueno, hay una infinidad de cuentos. Está el cuento de este nombrecito, ¿cómo se llama? Piel de foca. Es un cuento de una chica que tiene una piel y la rapta a un señor, le quita su piel y la hace estar con él durante 7 años. En ese cuento también nada más es la chica, el señor que la rapta y un hijo. Entonces son muy pocos los personajes. En cambio, la novela tiene otras características. La novela se caracteriza por una mayor extensión en relación con el cuento. Por ejemplo, están la serie 50 sombras de Grey. Esa es una novela, es mucho más larga. La serie del Código Da Vinci también son más largos. Y a lo mejor conocerás la novela de Juego de Tronos, que actualmente bueno, la hicieron en una serie larga, duró varios años para que saliera, y también los libros duraron tiempo para que saliera el libro tras libro. Entonces esas son novelas. Tiene varias líneas temáticas. Por ejemplo, Juego de Tronos tiene varias historias dentro de esta novela. Está la historia de los reyes, está la historia de la princesa, está la historia de unos hijos, está la historia de unas familias. En 50 sombras de Grey no tiene tantas historias, pero por ejemplo está la historia de Grey, la chica, no recuerdo ahorita cuál es su nombre, y también hay como historias ahí dentro, pero son como más limitadas, porque la historia de 50 sombras de Grey es narrada por la misma chica. Entonces realmente ella va contando su experiencia con Grey, va contando la experiencia con personas que son enemigas de Grey, también cuenta historias sobre personajes que están ahí, que son cercanos a Grey. En la novela del Código Da Vinci también sí tiene como una línea, pero también cuentan como un poquito historias alternas de los personajes, ¿vale? Otro punto es la diversidad de discursos. Te ponen, un personaje habla de cierta forma, otro personaje habla de otra manera, son de diferentes formas de ser, ¿sale? Y hay diversidad de personajes y de puntos de vista. Por ejemplo, no recuerdo qué novela es,
pero primero ponen al narrador en primera persona. Primera persona es que habla de yo, habla de lo que está viviendo, de su historia, y luego hay otros pedazos donde ponen que habla otro narrador. Ah, ya me acordé, es la novela de la ciudad y los perros. Esa novela habla sobre unos muchachos que se encuentran en el ejército. Entonces, narra como todas sus situaciones conflictivas en el ejército y la violencia que viven ahí. Y hay partes donde cuenta uno de los muchachos su historia, luego salta la novela corta y empieza otro pedazo, pero hablando el narrador, quien escribió, así como si no estuviera dentro de la situación. Entonces ahí se ve la gran variedad de la novela. ¿Vale? Pues bueno, eso es todo por este video y nos vemos en el siguiente.